La posibilidad de una hija secreta de Meghan Markle, previamente desconocida para el público y, según algunos rumores, incluso para el príncipe Harry, ha sacudido los cimientos del imperio Sussex. ¿Es este escándalo, alimentado por fotografías, testimonios y una cuenta anónima de Instagram, el principio del fin de su imagen pública cuidadosamente construida o una tormenta mediática pasajera? La verdad, aún oculta entre rumores y especulaciones, amenaza con revelar la fragilidad de una narrativa cuidadosamente elaborada. La calma aparente que envuelve la vida de Meghan Markle y el príncipe Harry en su mansión de Montecito, en California, se quebró repentinamente con la irrupción de un rumor que, como una grieta en un dique, amenazaba con inundar su cuidadosamente construida imagen pública. No se trataba de una nueva controversia menor, una disputa con los medios o un fracaso empresarial más en su ya extensa lista de emprendimientos. Este rumor tenía un calibre distinto, una magnitud que resonaba con el eco de los mayores escándalos de la realeza británica. Hablamos, por supuesto, del rumor de una hija secreta, una niña que, según la creciente especulación, habría nacido antes de la relación de Meghan con Harry, una existencia silenciada y ocultada del ojo público hasta que la implacable maquinaria de Internet puso en marcha su investigación. El inicio de todo fue, como suele suceder en la era digital, casi imperceptible. Una serie de fotos antiguas y de baja resolución comenzaron a circular en redes sociales. Imágenes de una joven Meghan en la época previa a su matrimonio con el príncipe y su entrada en el mundo de la realeza, vestida con la moda de principios de la década de 2000, con ropa que hoy parecería anticuada, incluso kitsch. El tipo de instantáneas que se guardan en álbumes de fotos polvorientos o en los rincones olvidados de Internet como recuerdos de una vida anterior muy lejana a la opulencia actual. Nada parecía particularmente extraordinario a primera vista. Sin embargo, la aguda mirada de los detectives digitales, esos usuarios de Internet con un instinto casi policial para descubrir patrones y contradicciones, observó algo diferente. Algo que pasaba desapercibido para el ojo no entrenado. En el fondo de algunas de estas fotografías casi invisibles aparecía una figura infantil, una niña pequeña. El parecido con Meghan, aunque sutil en las imágenes borrosas y con baja calidad, era asombroso para aquellos que se dedicaron a la tarea de comparar con atención cada detalle. No se trataba de una certeza inmediata, sino de una insinuación, una sospecha alimentada por la insistencia del rumor en las distintas redes. No era la primera vez que el pasado de Meghan se convertía en objeto de escrutinio. Su vida anterior a la realeza, con sus experiencias como actriz y su participación en programas televisivos, había sido ampliamente documentada y analizada. Sin embargo, este nuevo rumor se sentía diferente. Tenía un tono más personal, más intrusivo, más cercano al corazón de la narrativa de la pareja real. Como si se tratara de un secreto familiar que había permanecido oculto durante años, ahora amenazaba con desmantelar todo el trabajo de construcción de imagen, el PR cuidadosamente orquestado y los esfuerzos de control de daños que Meghan y su equipo habían realizado a lo largo de los años. La proliferación de la especulación en plataformas como Instagram y Twitter aceleró el ritmo de la investigación en línea. Cada mención críptica en viejas entrevistas de Meghan Kelly, cada comentario en las redes sociales, cada imagen en un álbum fotográfico olvidado fue examinado minuciosamente. Se investigaron sus antiguas agencias de representación, se rastrearon conexiones en MySpace, se analizaron correos electrónicos y mensajes antiguos, buscando alguna pista que pudiera confirmar o desmentir la existencia de esta presunta hija. La búsqueda era similar a las más elaboradas investigaciones periodísticas, aunque realizada por individuos, no por grandes organizaciones mediáticas con presupuestos casi ilimitados. El entusiasmo por desentrañar el misterio alimentaba la investigación. Al mismo tiempo, el velo de misterio añadía un toque de intriga que atraía a más y más personas, como una novela de misterio que se desarrolla en tiempo real. En ese sentido, el rumor de la hija secreta resonaba con las narrativas de intriga y misterio que han fascinado a la humanidad desde hace siglos. Recordaba las historias de reyes secretos, herederos ocultos y legados familiares en disputa, temas recurrentes en la literatura y el folclore. Desde las tragedias griegas, con sus disputas por el poder y los secretos de familia, hasta los dramas shakespearianos que retratan las consecuencias del engaño y el ocultamiento, la historia ha brindado innumerables ejemplos de cómo las verdades ocultas pueden resurgir con fuerza devastadora. La situación se tornó, por tanto, en un fenómeno cultural y el suspense estaba palpable en la tensión entre el conocimiento parcial y la incertidumbre. El silencio del palacio, por supuesto, solo contribuyó a incrementar la especulación, como ocurre con frecuencia cuando la realeza se enfrenta a un escándalo de esta magnitud. Mientras los tabloides se llenaban de titulares sensacionalistas,
y las redes sociales ardían con el hashtag #ArkletDater. La verdad parecía tan lejana como el misterio que la envolvía. La sensación general era de anticipación, una especie de suspenso que aumentaba minuto a minuto. La aparición del rumor como una chispa en un bosque seco rápidamente prendió fuego a la curiosidad de los usuarios de Internet. No era la primera vez que la vida de Meghan Markle era examinada con lupa. Su trayectoria como actriz, su relación con la familia real y sus emprendimientos posteriores al Brexit han sido objeto de un escrutinio público intenso. Sin embargo, este rumor, por su naturaleza íntima y potencialmente explosiva, despertó un interés diferente, más profundo y quizás más implacable. La investigación que siguió no fue llevada a cabo por periodistas profesionales ni por detectives privados, sino por una comunidad en línea de individuos impulsados por la curiosidad, la sospecha y la destreza digital. Eran los detectives digitales, un colectivo anónimo y disperso, unidos por una misma búsqueda. Su arma no era una placa ni un expediente, sino el acceso ilimitado a la vasta red de información que es Internet. Su método de investigación, aunque informal, era sorprendentemente efectivo. Comenzaron con las fotografías iniciales, esas imágenes borrosas y de baja calidad que habían iniciado la conmoción. Cada píxel fue examinado, cada detalle analizado, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar o refutar la existencia de una niña en el fondo. Los algoritmos de reconocimiento facial, herramientas normalmente utilizadas para la identificación criminal, fueron empleados, aunque con una menor precisión dada la calidad de las imágenes. Fue una labor titánica, una búsqueda de aguja en un pajar en la escala de la web. Al mismo tiempo, una búsqueda de un tipo de verdad que, si bien no tenía la autoridad de un tribunal, sí poseía la fuerza de la convicción colectiva. Más allá de las imágenes, la investigación se extendió a otras plataformas. Los antiguos perfiles de MySpace de Meghan, con sus publicaciones y fotos ahora prácticamente olvidadas, fueron desenterrados y analizados. Sus antiguas entrevistas, incluso aquellas de años atrás, fueron revisadas una y otra vez buscando referencias veladas, insinuaciones o cualquier indicio que pudiera aludir a la existencia de un hijo secreto. Se estudiaron las transcripciones de podcast y las entradas de antiguos blogs personales. Se rastrearon las noticias sobre las primeras etapas de su carrera como actriz, buscando cualquier brecha, cualquier silencio, cualquier anomalía que pudiera alimentar la teoría. La búsqueda fue exhaustiva, sin descanso. El proceso se asemejó a la reconstrucción de un rompecabezas con piezas dispersas y a menudo incompletas. Fue un proceso detectivesco, sí, pero uno que también evocó las técnicas de investigación histórica, donde los historiadores buscan pistas dispersas en archivos, documentos antiguos y testimonios para reconstruir un pasado a menudo fragmentado. La diferencia, sin embargo, era la escala y la velocidad. Lo que en el pasado podría haber tomado años de meticulosa investigación en archivos y bibliotecas, ahora sucedía en días o incluso horas, gracias al poder de la búsqueda en línea y la capacidad de la comunidad digital para compartir y analizar información en tiempo real. La investigación en línea también fue alimentada por la reacción a la información y por la interacción con otros participantes. Se creó un debate dinámico, una conversación en constante evolución, donde se compartían pistas, se discutían interpretaciones y se verificaban los hallazgos. Fue una demostración en vivo del poder de la colaboración colectiva en la búsqueda de la verdad, un proceso de investigación colectiva con resultados impredecibles. Los detectives digitales no tenían una metodología establecida o un conjunto de reglas rígidas. En cambio, operaban sobre la base de la intuición, el análisis, la conjetura y la capacidad de discernir lo creíble de lo improbable. Como una fuerza colectiva, la búsqueda continuó hasta que emergió un volumen de evidencia circunstancial que, aunque no era definitiva, era suficiente para generar una oleada de especulaciones a nivel mundial. La intensidad de la investigación, su alcance global y su eficiencia cuestionaron los límites tradicionales de la búsqueda de información en la era digital. Lo que había comenzado como un rumor aislado se había transformado en una avalancha de evidencia circunstancial que alimentaba el creciente interés en la supuesta hija secreta de Meghan Markle. La velocidad con la que el rumor se propagó a través de la prensa internacional fue asombrosa, un ejemplo perfecto de cómo la información, especialmente la que despierta la curiosidad y la sospecha, puede viajar a una velocidad exponencial en la era digital. Los tabloides británicos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas que involucren a la realeza, fueron los primeros en recoger la historia, publicando titulares que prometían escándalos,
traiciones y secretos familiares ocultos. Sus artículos, escritos con un tono que oscilaba entre la conjetura y la afirmación categórica, se alimentaron de la creciente ola de especulación que inundaba las redes sociales. La cobertura periodística no se limitó a los medios sensacionalistas. Incluso publicaciones más serias y respetadas, conscientes de la magnitud del potencial escándalo, dedicaron espacio al tema, aunque con un enfoque más cauteloso y una mayor insistencia en la necesidad de confirmar las informaciones antes de publicarlas como hechos. Esta dualidad en la cobertura mediática reflejó la propia naturaleza del rumor, una mezcla de evidencia circunstancial, conjeturas y especulaciones que oscilaban entre la posibilidad y la improbabilidad. La cobertura internacional amplió aún más la difusión del rumor, traspasando las fronteras británicas y alcanzando audiencias globales. Medios de comunicación de todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Australia, pasando por Europa y Asia, recogieron la noticia, adaptándola a sus propios contextos y perspectivas. La historia de la presunta hija secreta de Meghan Markle se convirtió en un fenómeno mediático global, un evento que trascendía las fronteras nacionales y culturales. El interés de los medios se explica no solo por la intriga inherente al rumor, sino también por la propia naturaleza de los personajes involucrados. Meghan Markle y el príncipe Harry, desde su retiro de la vida pública en la corte británica, se han convertido en figuras constantemente presentes en los medios, incluso si su intención ha sido de mantener una mayor privacidad. Su relación, marcada por las controversias desde su inicio, ofrecía el telón de fondo ideal para un nuevo escándalo, sobre todo porque una revelación de estas proporciones pondría en duda la imagen que la pareja ha querido proyectar de una familia unida y moderna. La magnitud de la cobertura mediática también se refleja en la aparición de numerosos análisis y opiniones sobre el tema, desde expertos en realeza hasta psicólogos, sociólogos y otros analistas que especularon sobre las posibles consecuencias de la revelación, si es que el rumor resultase cierto. El potencial impacto en la imagen pública de la pareja y las implicaciones legales y financieras fueron considerados en profundidad. El fenómeno mediático en torno a este rumor también evoca los grandes escándalos reales del pasado, aquellos que han quedado grabados en la memoria colectiva como eventos que definieron épocas. Si bien no es comparable a la magnitud de eventos históricos como la abdicación de Eduardo VIII por Wallis Simpson, el rumor de la hija secreta presenta similitudes en su capacidad de capturar la atención pública y su potencial para desestabilizar la imagen de una figura pública de alto perfil. La intensidad de la reacción mediática sugiere la profunda fascinación que la realeza y la vida privada de figuras públicas generan en el público. Una fascinación que trasciende las fronteras geográficas y culturales. La cobertura del evento, por lo tanto, no se limita a reportar una simple anécdota, sino que se convierte en un reflejo del poder de la información, del interés público en la vida privada de los famosos y de la capacidad de los medios de comunicación para moldear la opinión pública. En medio del torbellino mediático generado por el rumor de la hija secreta, una nueva pieza del rompecabezas surgió para alimentar aún más la especulación: la declaración de una antigua amiga de Meghan Markle. Aunque se mantuvo el anonimato bajo el seudónimo de Cassie, su testimonio añadió una capa de complejidad a la historia, reforzando la idea de que la existencia de una hija oculta no era simplemente una invención de las redes sociales. Cassie, según sus propias palabras, no ofreció una confirmación directa de la existencia de la niña, pero sí proporcionó una valiosa información indirecta que apuntaba a la posibilidad de un secreto cuidadosamente guardado. Cassie describió una conversación con Meghan años atrás, antes de su relación con el príncipe Harry. En esta conversación, Meghan habría expresado su preocupación por decisiones tomadas en el pasado que podrían tener consecuencias negativas para su carrera y su imagen pública. Aunque no se especificaron los detalles de esas decisiones, la implicación era clara. Meghan era consciente de que existían aspectos de su vida que, si salieran a la luz, podrían dañar su reputación y sus aspiraciones. Esta confesión de Meghan a su amiga, aunque velada y sin hacer mención explícita a una hija secreta, sugiere una consciencia de posibles escándalos latentes. La prudencia con la que Cassie relató esta información, junto con la decisión de mantener su identidad en secreto, refuerza la gravedad de la situación y la delicadeza de la información compartida. El testimonio de Cassie podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, se puede ver como una confirmación sutil, aunque no explícita, de que Meghan había ocultado aspectos significativos
explosivos de su vida. Por otro lado, podría simplemente tratarse de una generalización sobre la preocupación de una persona pública por mantener una imagen positiva, una preocupación que en sí misma no implica necesariamente un ocultamiento deliberado. La interpretación dependerá en gran medida de la perspectiva del que analice la información. Sin embargo, la declaración de Cassie ha sido considerada como una pieza relevante en el rompecabezas que intenta reconstruir la verdad detrás del rumor de la hija secreta. La decisión de Cassie de hacer pública su testimonio en medio del torbellino mediático es significativa en sí misma. Su elección de revelar esta información, aunque de forma indirecta, revela la magnitud de la situación y la convicción de que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. La declaración, a pesar de ser vaga, añade un peso significativo al rumor, incluso si no ofrece una prueba concluyente. La elección del anonimato, por su parte, introduce una nueva capa de misterio e incertidumbre. ¿Qué tipo de presión podría haber ejercido Meghan sobre su amiga para mantener el secreto? ¿Por qué Cassie ha decidido hablar ahora, tras años de silencio? Estas son preguntas que alimentan aún más la curiosidad pública. El testimonio, entonces, no solo informa sobre un evento pasado, sino que también añade otra capa de complejidad a la narrativa en curso, sugiriendo una dinámica de secretos y confidencias entre Meghan y su círculo íntimo. Este incidente recuerda las dinámicas de poder y secreto descritas en obras literarias clásicas, donde las confidencias entre amigos y la lealtad a un secreto a menudo tienen consecuencias inesperadas y de largo alcance. Es un reflejo de las complejidades de la amistad y la lealtad en un contexto de presión social y pública. El testimonio de Cassie se convierte, por lo tanto, en un elemento central en la narrativa, añadiendo una dimensión humana que se trasciende el simple intercambio de datos, para centrarse en la tensión entre la amistad, la lealtad y la verdad. Mientras la búsqueda de la verdad continúa, la declaración de Cassie, aunque indirecta y en el anonimato, contribuye a alimentar el misterio que rodea al rumor de la hija secreta de Meghan Markle. La reacción del príncipe Harry ante el rumor de la hija secreta de Meghan Markle fue, según numerosas fuentes, profundamente conmovedora. Lejos de la imagen pública de un esposo comprensivo y protector, las descripciones sugieren un hombre desgarrado por la incertidumbre y la posible traición. Si bien la información disponible se basa en fuentes no confirmadas, la intensidad emocional descrita es consistente con la presión y las complejidades inherentes a una situación tan explosiva. Las fuentes anónimas hablan de un profundo desasosiego, una mezcla de incredulidad, confusión y dolor. Las descripciones de su comportamiento se asemejan a la representación literaria de un personaje que atraviesa una crisis existencial. La imagen de un hombre devastado, buscando desesperadamente respuestas y evidencia que desmienta el rumor, evoca las representaciones clásicas de la angustia humana, desde las tragedias griegas hasta las novelas del romanticismo. La búsqueda de la verdad en este contexto se convierte en una lucha por preservar su propia identidad y su comprensión del mundo. Se describe a Harry como un hombre obsesionado con encontrar la verdad, buscando cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre el asunto. Las fuentes mencionan una búsqueda frenética de información, una revisión exhaustiva de los hechos y una profunda introspección, como un intento de reconstruir la narrativa de su vida. Esta búsqueda, aunque aparentemente desesperada, es una forma de restaurar el orden y la estabilidad ante una amenaza existencial, similar a la búsqueda de significado y propósito que caracteriza a muchos personajes de la literatura. La búsqueda de Harry no es solo por la verdad sobre una posible hija secreta, sino por la verdad sobre su matrimonio y su propia identidad. La respuesta de Harry a la situación es comprensible en el contexto de sus experiencias previas. La decisión de abandonar la familia real británica y establecerse en California, supuestamente en busca de una vida más privada y un escape del escrutinio público, se ve ahora amenazada por la nueva tormenta que ha envuelto a su familia. El deseo de proteger a sus hijos, Archie y Lilette, de la presión mediática, un objetivo primordial para la pareja, se ve potencialmente comprometido por esta situación. La ironía de la situación es palpable. El deseo de escapar del escrutinio público ha culminado en una situación aún más expuesta y delicada. Además de la búsqueda de la verdad, la reacción de Harry también incluye una confrontación emocional con Meghan. Se especula sobre acusaciones mutuas, peleas y una creciente desconfianza entre ambos. Esta es una consecuencia probable de la desestabilización de su mundo, una respuesta que refleja las tensiones y conflictos inherentes a cualquier relación bajo una presión extrema. Las disputas descritas como intensas y perturbadoras resaltan la vulnerabilidad y la fragilidad de la relación matrimonial, una realidad que trasciende el ámbito de la realeza para llegar al ámbito de la experiencia humana compartida.
En resumen, la reacción de Harry ante el rumor de una hija secreta no es simplemente una respuesta a una noticia sensacionalista, es una crisis personal que cuestiona su identidad, su relación con Meghan y su comprensión del mundo. Es un reflejo de la fragilidad humana ante la incertidumbre y la potencial traición, un drama personal que añade una capa de complejidad a la historia, convirtiéndola en algo más que un simple escándalo de la realeza. En el fragor de la tormenta mediática desatada por el rumor de la hija secreta de Meghan Markle, una nueva pieza clave apareció en el tablero de juego, una cuenta anónima de Instagram. Esta cuenta, que se autoidentificó como perteneciente a la supuesta hija, no solo alimentó la especulación, sino que transformó el rumor en un fenómeno mediático de una escala y complejidad sin precedentes. Su aparición no fue fortuita, parecía una estrategia deliberada para añadirle leña al fuego de la controversia, utilizando las mismas herramientas digitales que habían dado origen a la investigación inicial. El perfil, despojado de cualquier información personal, albergaba una serie de publicaciones crípticas. En lugar de declaraciones directas o acusaciones explícitas, la cuenta se valió de insinuaciones, alusiones y mensajes velados, una táctica que evoca la tradición literaria del enigma y el misterio. Los mensajes, cargados de simbolismo y ambigüedad, invitaban a la especulación y a la interpretación, amplificando el impacto del rumor. Su estilo recuerda a las novelas de suspense, donde la falta de información y la ambigüedad se emplean para mantener al lector en tensión, intensificando la experiencia lectora. La estrategia comunicativa se asemejaba a un thriller psicológico, donde la verdad se presenta fragmentada y envuelta en misterio. Las frases enigmáticas, lejos de ofrecer respuestas claras, planteaban más preguntas, incrementando la curiosidad del público y la intensidad de la cobertura mediática. La incertidumbre, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un elemento central de la estrategia. La falta de confirmación directa y la naturaleza elusiva de los mensajes solo servían para aumentar la fascinación y la ansiedad del público. Acompañando a los mensajes crípticos apareció una fotografía. La imagen, de baja resolución y algo borrosa, mostraba a una joven con un parecido sorprendente a Meghan Markle. La similitud, aunque no concluyente, fue suficiente para alimentar la especulación. La imagen, sujeta al análisis de miles de usuarios en línea, se convirtió en un objeto de estudio, con comparaciones con otras fotos de Meghan y análisis de rasgos faciales. El parecido, aunque discutible, era suficientemente fuerte como para crear una conexión visual con la supuesta hija, añadiendo una nueva dimensión a la controversia. Este elemento visual, lejos de ser una prueba irrefutable, se convirtió en una pieza fundamental en la narrativa del rumor, una imagen enigmática que reforzó la intriga y el suspense. La cuenta anónima, por lo tanto, no solo alimentó el rumor, sino que lo elevó a un nuevo nivel de complejidad. Transformó un rumor en línea en un fenómeno mediático, un evento que trascendió las fronteras de las redes sociales para convertirse en un tema de debate público y periodístico. Su estrategia comunicativa, basada en el misterio y la ambigüedad, demostró la potencia de las redes sociales como herramientas para la construcción de narrativas y la manipulación de la información. La pregunta que se mantiene sin respuesta y que alimenta la fascinación por el caso es simple pero decisiva. ¿Quién está detrás de esta cuenta? ¿Y cuál es su verdadero propósito? La respuesta, por ahora, permanece tan elusiva como los mensajes mismos. Mientras el rumor de la hija secreta de Meghan Markle se extendía como la pólvora, incendiando las redes sociales y los medios de comunicación internacionales, el Palacio de Buckingham mantenía un silencio sepulcral. Esta ausencia de respuesta oficial, lejos de pasar desapercibida, se convirtió en un elemento clave de la narrativa, alimentando aún más la especulación y la intriga. La estrategia del silencio en este contexto se interpretó de diversas maneras, desde una muestra de desaprobación hasta una táctica calculada para controlar el daño y evitar una mayor escalada del conflicto. El silencio del palacio, en el contexto de la historia de la monarquía británica, adquiere un significado peculiar. La institución, a lo largo de su historia, ha enfrentado numerosas crisis y escándalos, algunos de ellos de una magnitud inmensa. Sin embargo, la estrategia de comunicación ha variado considerablemente a lo largo del tiempo. En el pasado, el silencio solía ser la norma en momentos de crisis, una forma de evitar la confrontación pública y minimizar el daño a la imagen institucional. El silencio actual, sin embargo, difiere de las estrategias empleadas en el pasado. En la era de la información instantánea y la omnipresencia de las redes sociales, la ausencia de respuesta oficial tiene una repercusión mucho mayor. En lugar de minimizar el escándalo, el silencio del palacio lo amplifica, alimentando la especulación y creando un vacío informativo que los medios y la opinión pública se apresuran a llenar.
La ausencia de un comunicado oficial por parte del Palacio de Buckingham puede interpretarse de varias maneras. Algunos analistas interpretan el silencio como una muestra de desaprobación hacia Meghan Markle y el príncipe Harry, una forma de distanciamiento estratégico ante un escándalo potencialmente dañino. Otros, en cambio, ven el silencio como una táctica cuidadosamente calculada, una estrategia que busca evitar una mayor polarización pública y dejar que la tormenta pase por sí sola. La decisión de no emitir ningún tipo de declaración oficial puede ser explicada desde una perspectiva pragmática. Una intervención pública del Palacio, especialmente sin pruebas irrefutables que desmientan el rumor, podría fácilmente alimentar la controversia, otorgándole una legitimidad que quizás no merece. En contraste, el silencio evita una confrontación directa, permitiendo que la controversia se desarrolle orgánicamente y eventualmente se disipe. Este silencio del Palacio, por lo tanto, no es simplemente una falta de respuesta, es una decisión estratégica con un impacto significativo. Es un reflejo de la complejidad de la comunicación en la era digital, donde el silencio puede ser tan potente y a veces incluso más efectivo que una respuesta oficial. La capacidad del Palacio para gestionar las crisis mediante la comunicación ha cambiado significativamente en los últimos años, aunque la tradición del silencio sigue siendo una herramienta en su arsenal. La estrategia empleada en este caso, sin embargo, permanece abierta a la interpretación y al debate, convirtiendo la ausencia de respuesta en un elemento central de la narrativa. Ante la creciente tormenta mediática generada por el rumor de su hija secreta, Meghan Markle respondió con una estrategia de negación y control de daños, una táctica comunicativa que, sin embargo, resultó insuficiente para frenar la ola de especulaciones. Sus esfuerzos, aunque cuidadosamente orquestados a través de comunicados oficiales y filtraciones a medios seleccionados, no lograron contrarrestar la fuerza del rumor ni la creciente desconfianza pública. La respuesta de Meghan se caracterizó por una negación categórica de las acusaciones, expresada a través de comunicados emitidos por su equipo de relaciones públicas. Estos comunicados cuidadosamente redactados y difundidos a través de medios cuidadosamente seleccionados se mantuvieron en un tono formal y profesional, evitando cualquier concesión o comentario que pudiera alimentar la controversia. Sin embargo, esta estrategia, aunque clásica en la gestión de crisis, pareció insuficiente ante la magnitud del escándalo. La negación, sin pruebas contundentes que la respaldaran, fue interpretada por muchos como una maniobra para encubrir la verdad, en lugar de un intento sincero de aclarar la situación. La estrategia de Meghan se asemejó a las tácticas empleadas por figuras públicas en situaciones similares a lo largo de la historia. La negación rotunda, sin una evidencia sólida que la sustente, a menudo se revela como una herramienta ineficaz, sobre todo en la era digital, donde la información se difunde a una velocidad extraordinaria. En este contexto, el silencio o una respuesta evasiva pueden resultar incluso más perjudiciales que una declaración directa, aunque incierta. La respuesta de Meghan también incluyó una serie de acciones orientadas al control de daños. Se filtraron informaciones a medios seleccionados buscando contrarrestar las narrativas negativas que circulaban en la prensa y las redes sociales. Esta estrategia, aunque común en el ámbito de las relaciones públicas, también resultó en una reacción ambivalente de la opinión pública. Algunas publicaciones apoyaron la versión de Meghan, mientras que otras la criticaron por su falta de transparencia. La falta de una respuesta directa y clara, sin embargo, contribuyó a la desconfianza. En definitiva, la estrategia de Meghan Markle basada en la negación y el control de daños no logró contener la difusión del rumor. Sus esfuerzos, aunque profesionales y cuidadosamente planificados, fracasaron en el intento de contrarrestar la potencia de la especulación pública. La respuesta oficial, en lugar de aclarar la situación, pareció alimentar aún más la controversia, aumentando la incertidumbre y la sospecha en torno a la presunta hija secreta. El hecho de que el rumor continuara propagándose a pesar de los esfuerzos de su equipo de relaciones públicas sugiere que la estrategia de negación y control de daños resultó insuficiente ante la magnitud y la intensidad del escándalo. La respuesta de Meghan entonces se convirtió en un elemento más del enigma, una pieza que, lejos de resolver la situación, solo contribuye a la complejidad y la incertidumbre que rodean el rumor de su hija secreta. La publicación de un vídeo en la cuenta anónima de Instagram marcó un punto de inflexión en la historia del rumor de la hija secreta de Meghan Markle. Este vídeo, de corta duración y sin una producción sofisticada, mostraba a una joven que guardaba un notable parecido con la exactriz, haciendo una declaración impactante que apuntaba directamente a Meghan. La simpleza del vídeo, lejos de restarle importancia, lo convirtió en un elemento aún más perturbador, una declaración sin artificios que parecía transmitir una verdad cruda e innegable.
En el vídeo, la joven, sin revelar su identidad, afirmaba que Meghan Markle le había pedido explícitamente que permaneciera oculta, argumentando que su existencia pública podría perjudicar su carrera y su imagen. Esta declaración, aunque no verificada, añadía una nueva capa de complejidad al rumor, transformando la especulación en una acusación directa. El tono de la joven en el vídeo, calmado y directo, contribuyó a la sensación de autenticidad, aumentando la fuerza de sus palabras. La difusión del vídeo fue inmediata y exponencial, siguiendo la lógica propia de la viralidad en las redes sociales. En cuestión de horas, el vídeo fue compartido millones de veces en plataformas como TikTok, Twitter, YouTube e Instagram, convirtiéndose en un tema de conversación global. El vídeo, con su carga emocional y su mensaje directo, resonó profundamente con el público, generando una ola de reacciones y opiniones. El contenido del vídeo, por su naturaleza, se convirtió en un elemento clave de la controversia. La acusación directa de Meghan, aunque no verificada, alimentó las sospechas y la especulación existentes. El parecido físico entre la joven y Meghan, aunque subjetiva, contribuyó a la sensación de autenticidad del vídeo. La simplicidad de la producción, lejos de restarle credibilidad, le aportó un aire de sinceridad, intensificando el impacto de la declaración. El impacto del vídeo trasciende su simple contenido visual. La declaración en sí misma, aunque no probada, alimenta la incertidumbre que rodea al rumor de la hija secreta. La viralidad del vídeo y la respuesta masiva del público demuestran la magnitud del impacto del rumor y la capacidad de las redes sociales para difundir información y moldear la opinión pública. El vídeo, de este modo, se convirtió en un símbolo de la controversia, una imagen que encapsula la complejidad del rumor y la tensión entre la verdad y la ficción en la era digital. Este es un ejemplo concreto de cómo un evento, sin importar su origen o su grado de certeza, puede ser amplificado exponencialmente gracias a la viralidad de las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno social y mediático de primer orden. El vídeo, en definitiva, fue mucho más que una grabación simple, se convirtió en un elemento narrativo de primera magnitud en la ya compleja historia del rumor de la hija secreta. La crisis emocional que sufrió el príncipe Harry tras la publicación del vídeo y la intensificación del rumor sobre la hija secreta de Meghan Markle, según diversas fuentes no verificadas, fue profunda y desestabilizadora. Las descripciones sugieren un colapso emocional que va más allá de una simple reacción a un escándalo mediático, apuntando a una crisis personal que cuestiona sus convicciones más profundas y sus relaciones más importantes. Las fuentes anónimas describen a Harry como un hombre desorientado y devastado, buscando desesperadamente una forma de entender la situación y de encontrar respuestas. Su respuesta, según estos relatos, se caracteriza por la búsqueda de apoyo en antiguos amigos y conocidos, personas con las que había perdido contacto tras su matrimonio con Meghan y su alejamiento de la familia real. Este acercamiento a su círculo anterior sugiere una necesidad de reafirmar sus lazos, de buscar consuelo y orientación en medio de una profunda incertidumbre. La búsqueda de apoyo en su pasado también puede interpretarse como un intento de restaurar la estabilidad en un mundo que se le ha venido abajo. Las amistades que había abandonado, al menos en parte para construir una nueva vida con Meghan, ahora se presentan como un ancla en medio de la tormenta. Es un reflejo de la fragilidad del ser humano ante una crisis de tal magnitud, una búsqueda de refugio y un intento de reconstruir su identidad. Este comportamiento puede compararse con la narrativa de muchos personajes literarios que, ante una gran pérdida o traición, buscan consuelo y comprensión en las relaciones y los lazos del pasado. Las descripciones también señalan un creciente alejamiento de Meghan. Mientras la exactriz se centra en la gestión del escándalo mediático, Harry se refugia en su círculo íntimo, buscando una perspectiva diferente a la de su esposa. Este alejamiento, aunque no confirma una ruptura inminente, sí refleja una profunda crisis en la relación, una fractura causada por la falta de confianza y la presión del rumor. La crisis personal de Harry se convierte, de este modo, también en una crisis matrimonial. El proceso de búsqueda de apoyo en su pasado y el alejamiento de Meghan sugieren un proceso de introspección y reevaluación. Harry, al reconectar con sus antiguos amigos, está, al menos en parte, revisando sus decisiones pasadas y reevaluando su relación con Meghan. Este es un proceso complejo y doloroso que refleja la búsqueda de significado y propósito en medio de la incertidumbre. Las narrativas históricas y literarias están repletas de ejemplos de figuras que, ante grandes desafíos y traumas, buscan reconstruirse apoyándose en sus orígenes y reevaluando sus relaciones. El proceso de Harry, entonces, no es único, sino que forma parte de la experiencia humana universal de enfrentar la adversidad y buscar la estabilidad. En resumen, el colapso emocional de Harry no se reduce a un simple
simple escándalo mediático se presenta como una crisis existencial que le obliga a reevaluar su pasado, sus relaciones y su futuro. La búsqueda de apoyo en amistades anteriores y el alejamiento de Meghan son manifestaciones externas de un proceso de introspección y autodescubrimiento que se desarrolla en medio de una tormenta mediática y una crisis personal de gran magnitud. En el intento de defender a Meghan Markle en medio de la tormenta mediática desatada por el rumor de la hija secreta, un periodista aparentemente cercano a la pareja cometió un error que, paradójicamente, intensificó las sospechas y alimentó la controversia. Este desliz, una filtración involuntaria de información sensible, reveló detalles que, lejos de aclarar la situación, sembraron nuevas dudas y alimentaron las teorías conspirativas que ya circulaban en Internet. El periodista, en una entrevista o artículo, la fuente específica no está confirmada, intentó contrarrestar la narrativa negativa que se había generado en torno a Meghan, ofreciendo una perspectiva favorable a su imagen. En su intento de defenderla, sin embargo, el periodista cometió un error fatal. Al hablar de la supuesta hija, en lugar de negar rotundamente su existencia, hizo una declaración que, por su imprecisión y falta de contundencia, terminó siendo contraproducente. La información filtrada se centró en el tema de los derechos legales de la presunta hija. El periodista, al intentar desmentir la existencia de la hija, inadvertidamente mencionó la falta de derechos legales de la niña respecto al nombre Sussex. Esta afirmación, lejos de desmentir el rumor, lo reforzó de una forma inesperada. La mención de derechos legales en el contexto del rumor implicaba una admisión tácita de la existencia de la presunta hija, aunque negándose los derechos inherentes al nombre de la familia. Esta afirmación, por tanto, en lugar de aclarar la situación, creó una nueva capa de misterio e incertidumbre. El error del periodista es un ejemplo de cómo una estrategia comunicativa mal planteada puede tener efectos contrarios a los deseados. El intento de defender a Meghan, por lo tanto, tuvo el resultado completamente opuesto, exacerbando las sospechas y fortaleciendo la creencia de que el rumor podría ser cierto. La mención involuntaria de derechos legales, en lugar de cerrar el debate, lo abrió aún más. Este desliz periodístico recuerda las situaciones narrativas clásicas donde un pequeño error o una información accidental puede desentrañar una gran mentira. La filtración involuntaria de información es un tropo común en las novelas de misterio y suspense, donde un detalle aparentemente insignificante puede cambiar el curso de la historia. En este caso, la mención de derechos legales, un detalle que el periodista probablemente no consideró crucial, resultó ser una pieza clave que intensificó la controversia y alimentó las especulaciones. En conclusión, el error del periodista, lejos de ser un simple lapsus, se convirtió en un elemento crucial en la evolución del rumor. Su intento de defender a Meghan terminó fortaleciendo las sospechas de que la historia de la hija secreta podría ser cierta. La mención de derechos legales, un detalle que pasó inadvertido inicialmente, se transformó en una nueva pieza del rompecabezas, una pieza que, a su vez, genera nuevas preguntas e intensifica la búsqueda de la verdad. El incidente demuestra, una vez más, la fragilidad de las estrategias comunicativas en medio de una crisis mediática y la capacidad de la información, incluso accidental, para influir en la opinión pública. Mientras la tormenta mediática alrededor del rumor de la hija secreta de Meghan Markle arreciaba, generando una crisis personal para el príncipe Harry y una batalla de relaciones públicas para Meghan, una entidad observaba desde la distancia con una aparente calma la familia real británica. Fuentes no verificadas pero consistentes con las dinámicas de poder y comunicación dentro de la monarquía sugieren una reacción de satisfacción silenciosa ante el desarrollo de los acontecimientos, una respuesta que podría interpretarse como una forma de justicia poética o un retorno kármico. La interpretación de la satisfacción silenciosa del palacio debe considerarse con cautela. No se trata de una afirmación de que la familia real se regocija abiertamente por la desgracia de Harry y Meghan. Más bien se refiere a una sensación de alivio o incluso de justicia poética, una percepción de que las acciones y declaraciones previas de la pareja están teniendo consecuencias imprevistas, pero desde la perspectiva del palacio, merecidas. Esta percepción del karma se basa en la narrativa que Harry y Meghan han construido desde su decisión de abandonar sus deberes reales y establecerse en California. Las acusaciones de racismo, las críticas a la institución monárquica, las entrevistas controvertidas y los documentales de Netflix han generado una tensión considerable entre la pareja y la familia real. Desde la perspectiva de algunos dentro del palacio, el rumor de la hija secreta y sus consecuencias podrían verse como una especie de ajuste de cuentas. La analogía con el concepto de karma, sin embargo, debe ser tratada con cautela. No se trata de una afirmación, de una intervención divina o una ley cósmica, sino de una interpretación humana de los acontecimientos, una forma de entender el desarrollo de una situación compleja.
En otras palabras, la satisfacción silenciosa no implica una celebración activa de la desgracia ajena, sino más bien un sentimiento de que las acciones tienen consecuencias y que las decisiones de Harry y Meghan están teniendo repercusiones imprevistas, aunque posiblemente consistentes con las tensiones preexistentes. La respuesta del Palacio también se puede interpretar en el contexto de su estrategia de comunicación. El silencio, en este caso, podría ser una táctica deliberada para evitar una mayor escalada del conflicto. Una respuesta oficial, especialmente sin pruebas concretas para desmentir el rumor, podría ser interpretada como una intervención en la vida privada de la pareja, lo que podría generar una nueva ola de controversias. El silencio, por tanto, se puede entender como una forma de no interferir en una situación que desde su perspectiva se está resolviendo por sí misma. En resumen, la satisfacción silenciosa atribuida a fuentes anónimas dentro del palacio es una interpretación de su reacción ante la crisis de los Sussex. Es una lectura que se basa en las tensiones preexistentes entre la pareja y la familia real y que ve en la actual situación una especie de justicia poética o un retorno kármico. Esta interpretación, sin embargo, debe considerarse dentro de su contexto y con las precauciones necesarias en cuanto a la falta de confirmación oficial. La aparente calma del palacio en medio del torbellino mediático se convierte, en este sentido, en otro elemento narrativo dentro de una historia ya intrincada y compleja. El rumor de la hija secreta, independientemente de su veracidad, infligió un daño significativo a la imagen pública de Meghan Markle y el príncipe Harry. La pareja había construido cuidadosamente una narrativa de familia moderna, progresista y unida, una imagen proyectada con ahínco a través de entrevistas, documentales y apariciones públicas. Esta narrativa, sin embargo, se vio seriamente comprometida por la irrupción del rumor, que introdujo una grieta en la imagen idílica que habían intentado proyectar. El daño a la imagen no se debe simplemente al contenido del rumor en sí, sino también a la forma en que fue difundido y la reacción pública que generó. La rapidez con la que el rumor se propagó a través de las redes sociales, amplificado por la cobertura mediática, contribuyó a su impacto. La naturaleza sensacionalista de la historia, combinada con la falta de una respuesta clara y convincente por parte de la pareja, alimentó la desconfianza y sembró dudas sobre la sinceridad de su narrativa previamente establecida. El daño a la imagen se extiende más allá de las especulaciones sobre la hija secreta. El escándalo pone en duda la transparencia y la honestidad de la pareja, elementos esenciales en la construcción de una imagen pública positiva, particularmente para figuras públicas que se presentan como modelos de conducta. La percepción de ocultamiento, incluso si no se confirma la existencia de la hija, daña la credibilidad de Meghan y Harry, generando una brecha entre su imagen proyectada y la percepción pública. La repercusión del rumor también afecta a las marcas y las empresas que habían colaborado con la pareja. Las alianzas comerciales basadas en la imagen pública de una familia unida y exitosa se ven ahora comprometidas. Asociarse con una pareja envuelta en un escándalo de esta magnitud representa un riesgo potencial para las marcas, que buscan preservar su reputación. Este daño colateral es una demostración del impacto económico y social de una crisis de imagen pública. La comparación con otros escándalos reales en el pasado permite comprender la magnitud del daño. Aunque no tan grave como algunos casos que han afectado a la monarquía británica, el rumor de la hija secreta ha afectado significativamente la imagen cuidadosamente elaborada de Meghan y Harry. La situación recuerda otros casos en que la divulgación de secretos personales ha tenido un impacto devastador en la carrera y la imagen pública de figuras prominentes. El daño a la imagen de Meghan y Harry no es simplemente un hecho aislado. Es un ejemplo tangible de cómo la información, especialmente en la era de la comunicación digital, puede destruir una narrativa cuidadosamente construida. La pareja, que había intentado controlar su imagen pública con una estrategia de comunicación cuidadosamente elaborada, ha visto su narrativa desmoronarse ante la fuerza de un rumor potente, independientemente de su veracidad. El escándalo, por lo tanto, sirve como una advertencia sobre la importancia de la transparencia y la honestidad en la construcción de una imagen pública sólida y duradera. La imagen de una familia ideal que proyectaron ahora está seriamente dañada, independientemente de la veracidad del rumor que generó la crisis. La crisis generada por el rumor de la hija secreta tuvo un impacto devastador en la relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle. Si bien las descripciones de su dinámica provienen de fuentes no verificadas, la tensión y la desconfianza que surgieron son plausibles, considerando las circunstancias y las presiones a las que se enfrentaban. Las descripciones sugieren un cambio profundo en su dinámica, un paso de la confianza mutua a la sospecha y la confrontación.
La base de la creciente desconfianza se encuentra en la aparente falta de transparencia de Meghan con Harry sobre la posible existencia de una hija anterior a su relación. Las fuentes anónimas sugieren que Harry se sintió traicionado por la omisión de esta información, un secreto que, de ser cierto, habría ocultado una parte significativa de la vida de Meghan y su pasado. Esta falta de sinceridad, según las fuentes, fue percibida por Harry como una traición profunda, que cuestiona la base misma de su relación. El daño a la confianza no se limita a la omisión del secreto en sí. Las estrategias de comunicación de Meghan durante la crisis, la negación, la gestión de daños, las filtraciones a medios selectos, fueron percibidas por Harry como maniobras evasivas, reforzando su sospecha de que Meghan no le había contado toda la verdad. Las acciones de Meghan, diseñadas para controlar el daño a su imagen pública, fueron interpretadas por Harry como una prioridad sobre su propia relación, aumentando su desconfianza. La desconfianza entre la pareja se amplificó con el aumento de la presión mediática. El escrutinio público, las acusaciones y las especulaciones constantes crearon un ambiente de tensión que exacerbó la falta de comunicación y el distanciamiento entre Harry y Meghan. La presión externa, combinada con el secreto revelado, intensificó los conflictos y las confrontaciones entre ambos, llevando su relación a un punto crítico. La dinámica de desconfianza entre Harry y Meghan refleja los patrones descritos en numerosas obras literarias y relatos históricos, donde la falta de honestidad y la ocultación de secretos importantes son una de las principales causas de la ruptura de relaciones. El secreto, en este contexto, actúa como una barrera que impide la comunicación y la confianza, generando un ambiente de sospecha y confrontación que puede llegar a destruir la relación. La situación del príncipe Harry y Meghan Markle se presenta en este sentido como un ejemplo concreto de la fragilidad de las relaciones en medio de la presión pública y la falta de transparencia. En conclusión, el rumor de la hija secreta no solo dañó la imagen pública de Meghan y Harry, sino que también causó una profunda ruptura en su relación. La desconfianza, alimentada por la falta de transparencia de Meghan y el peso del escrutinio público, llevó a un distanciamiento y una serie de confrontaciones que amenazan la estabilidad de su matrimonio. La situación, por lo tanto, se presenta como una profunda crisis personal y matrimonial, impulsada por una crisis de comunicación y una falta de confianza, consecuencias que reflejan la fragilidad de las relaciones en el contexto del escándalo público. En medio de la vorágine mediática generada por el rumor de la hija secreta de Meghan Markle, apareció un nuevo elemento que intensificó aún más la controversia, un documento que, según se afirmó, era un certificado de nacimiento. Este documento, cuya autenticidad no ha podido ser verificada, mostraba el nacimiento de una niña con el nombre de Rachel Markle, el nombre real de Meghan, años antes de su relación con el príncipe Harry. La aparición de este certificado, difundido inicialmente de forma anónima en línea, añadió una nueva dimensión a la historia, alimentando las especulaciones y convirtiéndose en un elemento central en el debate público. La importancia del certificado de nacimiento radica en su potencial para corroborar, al menos parcialmente, el rumor de la hija secreta. Si el documento resultase auténtico, proporcionaría una evidencia significativa, aunque no concluyente, de la existencia de una niña nacida de Meghan Markle antes de su relación con el príncipe. Sin embargo, la falta de verificación oficial y la naturaleza anónima de su aparición impiden considerarlo como una prueba definitiva. La difusión del documento en línea tuvo un efecto inmediato y considerable, generando un nuevo pico de interés en la historia. El certificado, presentado como evidencia tangible, intensificó la especulación y alimentó las teorías conspirativas que ya circulaban en las redes sociales. La imagen del certificado, aunque parcialmente censurada, fue ampliamente compartida y analizada, con usuarios de Internet buscando pistas que confirmen o refuten su autenticidad. El análisis del certificado, asumiendo su autenticidad, plantea varias preguntas adicionales. ¿Quién es el padre de la niña? ¿Por qué Meghan Markle habría mantenido este nacimiento en secreto? ¿Cuáles son las implicaciones legales y sociales de esta información? Estas preguntas, aún sin respuesta, alimentan la especulación y contribuyen al carácter dramático de la historia. La aparición de este documento recuerda la importancia de la documentación oficial en la confirmación o refutación de rumores. En este contexto, la falta de verificación oficial del certificado de nacimiento genera una incertidumbre que alimenta la controversia. El documento en sí mismo no es una prueba definitiva, pero su existencia y difusión masiva son un elemento clave en la narrativa del rumor. La historia del certificado de nacimiento destaca además la capacidad de Internet para amplificar rumores y especulaciones. La facilidad con la que el documento se difundió en línea, sin verificación previa de su autenticidad, ilustra la velocidad y la potencia con la que la información, verdadera o falsa,
puede propagarse en la era digital. En este caso, la aparición del certificado, aunque sin verificación oficial, contribuyó significativamente a la intensificación de la controversia, convirtiéndose en un catalizador de la especulación pública y un nuevo foco de interés en el debate sobre la presunta hija secreta de Meghan Markle. La incertidumbre sobre su autenticidad, entonces, se convierte en un elemento central que mantiene la tensión y alimenta la fascinación por esta historia. El futuro de Meghan Markle y el príncipe Harry, a raíz del rumor de la hija secreta, permanece incierto y envuelto en una densa niebla de especulación. La imagen que la pareja había cultivado durante años, la de una familia moderna y progresista que había decidido forjar su propio camino lejos de la rigidez de la monarquía británica, ha sufrido un daño considerable. La magnitud de ese daño y sus consecuencias a largo plazo son difíciles de predecir con certeza. La posibilidad de un colapso total de la marca Sussex es un escenario real y preocupante. La pareja había construido un imperio basado en su imagen pública, un imperio que abarcaba acuerdos con plataformas de streaming como Netflix, proyectos empresariales y una gran base de seguidores en redes sociales. El rumor de la hija secreta, sin embargo, ha erosionado la confianza del público y ha puesto en duda la honestidad y la transparencia de la pareja. Las marcas y empresas que habían invertido en la imagen de Meghan y Harry podrían reconsiderar sus alianzas, buscando proteger sus propias reputaciones. El impacto en su relación personal también es incierto. La creciente desconfianza entre Meghan y Harry, alimentada por el rumor y la crisis de comunicación, amenaza la estabilidad de su matrimonio. La presión mediática, la falta de respuestas claras y la especulación constante han creado un ambiente tóxico que puede resultar irrecuperable. Aunque no es posible predecir si la relación se recuperará o terminará en divorcio, la situación actual es innegablemente preocupante. El futuro legal también es impredecible. Si el rumor de la hija secreta resultase cierto, podrían surgir implicaciones legales de gran envergadura, involucrando posibles reclamos de paternidad, derechos de herencia y disputas financieras. Estas posibilidades, aunque especulativas, aumentan el nivel de incertidumbre que rodea a la pareja. El caso de Meghan y Harry, en su complejidad, se asemeja a otros ejemplos históricos de figuras públicas que han visto sus carreras y reputaciones destruidas por escándalos. La diferencia, sin embargo, radica en la potencia de las redes sociales y la velocidad de la difusión de la información en la era digital. El impacto del rumor y su capacidad de generar una crisis de esta magnitud refleja la nueva dinámica de la comunicación pública y la influencia del entorno digital en la percepción de la realidad. En conclusión, el futuro de Meghan y Harry es incierto. El rumor de la hija secreta, aunque sin confirmación oficial, ha generado una crisis que amenaza su imagen pública, su relación personal y su futuro financiero. La magnitud del daño y las consecuencias a largo plazo son difíciles de predecir. La historia de los Sussex se presenta entonces como un caso paradigmático de los desafíos que enfrentan las figuras públicas en la era digital, donde la información, la especulación y la viralidad pueden tener consecuencias impredecibles y de largo alcance para sus vidas personales y profesionales. El tiempo, como en los mejores dramas, determinará el desenlace. El rumor de la hija secreta de Meghan Markle ha sacudido los cimientos del imperio Sussex, exponiendo la fragilidad de una imagen pública cuidadosamente construida y dejando en entredicho la relación entre Meghan y Harry. La verdad, aún en sombras, amenaza con destruir la narrativa que la pareja ha tejido durante años, dejando un futuro incierto y lleno de interrogantes. La historia, en su desarrollo, ha reflejado las tensiones entre la imagen pública y la realidad privada, y el poder implacable de los rumores en la era digital.